¿Alguna vez has sentido que el mundo está perdiendo su rumbo? Lo bueno se ridiculiza y lo malo se celebra, que la justicia parece lenta y que el mal avanza sin control. La historia de Sodoma y Gomorra no es solo un cuento antiguo, es un espejo. Esto es una advertencia, y más que eso, es una oportunidad, porque en medio del caos, en medio de una ciudad dominada por la oscuridad, Dios no permaneció en silencio. Envió mensajeros, propuso una salida, mostró el camino, y eso es lo que continúa haciendo hoy en día. Si alguna vez te has sentido rodeado por el mal, si ya no sabes en quién confiar, si sientes que lo has perdido todo o que es demasiado tarde, esta historia es para ti. Usted no está solo. No todo está perdido y todavía hay tiempo para escapar del fuego y correr hacia la gracia. Antes de comenzar esta impactante historia, me gustaría preguntarte algo muy importante. ¿Ya estás suscrito al canal? Si no, haz clic en suscribirse ahora y activa la campanilla para no perderte ninguna palabra que pueda transformar tu vida. Y escribe aquí abajo en los comentarios: Dios todavía da oportunidades. Esta simple frase podría llegar a alguien que necesita una advertencia hoy, una esperanza, una salida. Tu comentario puede ser el puente que lleve esta palabra a quien más la necesita. 1. La promesa hecha a Abraham y la separación de Lot. Todo empezó con un hombre llamado Abram, que más tarde se conocería como Abraham, uno de los patriarcas más importantes de toda la historia bíblica. Dios lo había llamado a dejar su tierra, a abandonar todo lo que conocía y dirigirse hacia un destino desconocido con una promesa. Sería padre de una gran nación. Abraham, obediente, se fue. Y con él se fue su sobrino. Trama, como si fuera su propio hijo. Los dos hombres viajaron juntos durante mucho tiempo y Dios comenzó a bendecirlos abundantemente. Los rebaños crecieron, los siervos se multiplicaron, las tiendas se extendieron. Pero esta bendición terminó creando un problema inesperado. Los pastores de Abraham y Lot comenzaron a pelear por espacio y recursos. La tierra ya no era suficiente para soportar tanta riqueza. Fue entonces cuando Abraham, con sabiduría y paz en su corazón, propuso una separación amistosa. Le dijo a Lot: no debe haber ninguna disputa entre nosotros. Mira todo el país que tienes delante. Si vas a la izquierda, yo iré a la derecha. Si vas a la derecha, yo iré a la izquierda. Fue un gesto de humildad. Abraham estaba dispuesto a renunciar a la mejor parte del país, si fuera necesario, para mantener la paz. Entonces Lot miró a su alrededor y vio algo que le encantó: Valle del Jordán, fértil, verde, como el jardín del Edén. Allí estaban las ciudades de Sodoma y Gomorra, con sus imponentes edificios y atractivo estilo de vida. Sin pensarlo dos veces, Lot eligió este lugar para vivir. Parecía la mejor decisión del mundo, pero conllevaba un riesgo oculto. Para estas ciudades, aunque aparentemente ricas, eran pobres en carácter y moral. La Biblia dice que los hombres de Sodoma eran malvados y grandes pecadores contra el Señor. Lot, sin embargo, solo vio la belleza exterior e ignoró lo que había debajo. Mientras Lot se alejaba, Dios llevó a Abraham a un lugar alto y le dijo: alza los ojos y mira, toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Fue el comienzo de una promesa que duraría por generaciones. Pero mientras Abraham continuaba caminando con Dios, Lot se acercó a un lugar donde ya no se acordaba de Dios, y así sus caminos se separaron, uno hacia la promesa, el otro hacia el juicio. 2. Una ciudad marcada por el mal. Después de que Lot se separó de Abraham, se estableció cada vez más cerca de la ciudad de Sodoma. Al principio, es posible que simplemente montara sus tiendas alrededor de las fértiles praderas, pero con el tiempo se fue acercando.
hasta que vivió en la ciudad. Y fue entonces cuando descubrió lo que quizá al principio no quería ver. Sodoma, así como su ciudad vecina Gomorra, era un lugar diferente, no por belleza ni por riqueza, porque tenían ambas en abundancia, sino porque algo mucho más profundo estaba corrupto: corazones de la gente. La Biblia no se anda con rodeos. Los hombres de Sodoma eran extremadamente malvados y pecadores ante el Señor. Génesis 13:13. No era solo una ciudad en la que ocasionalmente se cometían actos malvados. Era un lugar donde apenas fue celebrado. O la injusticia era común, o los débiles fueron explotados y Dios había sido completamente olvidado. Imaginemos una sociedad donde todo gira en torno al placer, el poder y el egoísmo, donde los pobres son despreciados, donde no hay compasión ni límites morales, donde la gente vive como si Dios no existiera. Fue en este entorno que Lot decidió vivir. Las leyes allí no protegían a los justos, la violencia era común, la sexualidad ha sido distorsionada, la gente se entregó a sus deseos más bajos sin remordimientos. No había ningún miedo, no hubo reverencia, solo ruido, orgullo y arrogancia. Y más, lo que era un pecado se volvió considerado normal. Y cualquiera que hablaba de justicia o de rectitud era burlado, silenciado, ridiculizado. Fue como si Sodoma le dijera al cielo: no nos importa tu ley, nosotros decidiremos qué es bueno y qué es malo. Y este grito de injusticia, impureza y falta de respeto a la vida subió hacia Dios como humo agrio, porque Dios, que es lento para la ira y misericordioso, también es justo. Y Él observó en silencio hasta el día en 1900 que decidió actuar. Y aquí es donde la historia empieza a cambiar de tono. A medida que la maldad aumentaba en Sodoma, Dios visitó a Abraham con un gol que lo cambiaría todo. 3. La visita celestial a Abraham. Mientras Sodoma se hundía cada vez más en la oscuridad moral, algo extraordinario estaba sucediendo a lo lejos, en una tranquila llanura donde Abraham vivía en sus tiendas, rodeado de árboles, rebaños y sirvientes. Era un día normal, hasta que 3 hombres aparecieron en la distancia. Abraham, que ya era experimentado y sensible a las cosas espirituales, sintieron que estos hombres no eran visitantes comunes. Corrió a su encuentro, se inclinó en señal de respeto y dijo humildemente: «Señores, si he hallado favor ante sus ojos, no pasen por mi casa sin detenerse. Les traeré agua para que se laven los pies y descansaré bajo este árbol. Les traeré algo de comer y luego podrán continuar su camino». Esta cálida bienvenida fue más que una simple hospitalidad, fue discernimiento espiritual. Los visitantes estuvieron de acuerdo y Abraham se apresuró a organizar todo. Le pidió a Sara que preparara pan, mandó sacrificar un ternero y sirvió cuajada y leche. Él mismo estaba allí, sirviéndoles con reverencia. Durante la comida, los hombres hicieron una pregunta inusual: «¿Dónde está Sara, tu esposa?» Ella estaba en la tienda, y cuando oyó lo que dijeron a continuación, su corazón se detuvo por un momento. «El año que viene volveremos y Sara tendrá un hijo». Sara, que ya era anciana, se rió para sus adentros. ¿Cómo podía una mujer de casi 90 años tener un hijo? Pero el visitante la reprendió con amorosa firmeza. ¿Hay algo imposible para Dios? Este momento lo dejó claro. No eran solo 3 hombres. Uno de ellos era el mismo Señor y los otros 2 especificado. Y no vinieron solo a anunciar un milagro, sino a algo mucho más serio. Después de la comida, se levantaron y miraron hacia Sodoma. Y entonces Dios le reveló a Abraham lo que iba a hacer. El clamor contra Sodoma y Gomorra es tan grande y su pecado tan grave que descenderé para ver si realmente es así.
Fue el anuncio de que el juicio estaba cerca, y Abraham, que sabía que Lot vivía allí, sintió que su corazón se encogía. Él no podía permanecer en silencio. Era hora de intervenir. Si esta historia te hace pensar, tómate un momento y escribe en los comentarios: Señor, no quiero mirar atrás. Esta frase no es solo un comentario, es una declaración. Una forma de decirle a Dios: quiero seguir adelante, aunque me duela dejar atrás el pasado. Y si conoces a alguien que está atrapado por recuerdos, heridas o decisiones que lo paralizan, comparte este vídeo con él ahora. A veces una palabra en el momento justo puede salvar una vida. 4. La intercesión de Abraham. Cuando Abraham oyó que Dios iba a visitar a Sodoma a causa de su maldad, tu corazón se ha vuelto inquieto. Él sabía lo que significaba. Él sabía que la justicia de Dios era perfecta, pero también sabía que su sobrino Lot vivió allí, con su familia. Entonces Abraham tomó coraje e hizo algo que pocas personas se atreverían a hacer. Él habló con Dios, con respeto, pero con valentía. Se acercó al Señor y le preguntó: ¿destruirás también a los justos junto con los malvados? Quizás haya 50 justos en esta ciudad. ¿Destruirás este lugar otra vez? Fue un momento profundo. No fue solo una pregunta, fue un grito, una súplica. Abraham intercedió no solo por Lot, sino por una ciudad entera. Hizo un llamado a justicia y misericordia de Dios al mismo tiempo. Y Dios respondió humildemente: si encuentro 50 justos en Sodoma, perdonaré a toda la ciudad por amor a ellos. Pero Abraham sabía que la situación era grave. Luego continuó: ¿y si solo fueran 45? Si son 45, no los destruiré. ¿Y si fueran 40? No destruiré a ninguno de los dos. 30, ni siquiera por 30 años. 20, ni siquiera por 20 años. Señor, no te enojes, pero ¿y si solo fueran 10? No es por 10 justos que destruiré la ciudad. Fue como un diálogo entre un padre y un hijo que rogaban por sus vidas. Pero el silencio después de eso fue ensordecedor. ¿Para qué? Ni siquiera encontrarías 10 personas justas en Sodoma. La ciudad había cruzado la línea, y sin embargo, Dios escuchó la voz de un hombre justo, demostrando que una oración sincera tiene poder ante el cielo. Cuando terminó la conversación, el Señor se fue, y Abraham regresó a su tienda. Había hecho todo lo que podía. Ahora, el destino de Sodoma estaba en manos del juez justo. Y así, mientras la oscuridad aún cubría la ciudad, los dos ángeles se dirigían hacia Sodoma, donde Lot ya no imaginaba lo que iba a suceder. 5. Los ángeles llegan a Sodoma. La noche comenzó a caer sobre Sodoma. El cielo estaba oscuro y la ciudad, como de costumbre, estaba viva con su actividad nocturna. Luces, fiestas, gente en las calles. Era una noche más cualquiera para sus habitantes, pero nadie allí imaginó que esto sucedería, la última noche de su vida. Es en este escenario que dos hombres llegaron a la ciudad. No parecían diferentes de los demás viajeros, pero eran ángeles enviados directamente del cielo con una misión clara: comprobar la situación en Sodoma y llevar a cabo la orden de Dios, si fuera necesario. Tan pronto como pasaron por las puertas de la ciudad, Lot los vio, y algo dentro de él se despertó. Quizás fue discernimiento, quizás esta fue la advertencia del Espíritu de Dios. Pero comprendió inmediatamente que estos hombres no podían pasar la noche en las calles de Sodoma. Él se levantó, corrió hacia ellos y cayó rostro en tierra diciendo: «Señores míos, vengan a su siervo, lávense los pies, pasen la noche conmigo y al amanecer podrán continuar su camino». Pero los ángeles al principio se negaron. «Pasaremos la noche en la plaza».
era una costumbre común entre los viajeros, pero Lot sabía lo que estaba sucediendo en las calles de Sodoma por la noche. Él insistió, e insistió tanto que los convenció. Lo siguieron hasta su casa. Lot preparó un banquete. Él horneó pan sin levadura. Él ofreció agua, y por un breve momento hubo paz. Pero la maldad de Sodoma, no dejaré que esta noche termine en silencio. Poco después, hombres de toda la ciudad, jóvenes y viejos, rodearon la casa de Lot. Llamaron violentamente a la puerta y exigieron algo terrible. ¿Dónde están los hombres que entraron en tu casa esta noche? Sáquenlos para que podamos abusar de ellos. Fue la demostración más clara de la perversión de esta ciudad. Esta multitud no temía a Dios, no respetaba al huésped, no veía límites a sus deseos. Lot salió y cerró la puerta detrás de él, tratando de proteger a los visitantes. Desesperado, hizo una propuesta increíble: ofrecer a sus 2 hijas vírgenes para impedir que tocaran a los visitantes. Pero los hombres se burlaron de él, diciendo: «Este extranjero quiere ser juez. Te haremos algo peor que a ellos». Y avanzaron contra Lot. Fue entonces cuando los ángeles actuaron, abrieron la puerta, metieron a Lot dentro y lo sellaron herméticamente. Y luego hirieron a los atacantes, dejándolos ciegos, por lo que ni siquiera pudieron encontrar la entrada a la casa. La oscuridad espiritual de Sodoma se manifestó en toda su fuerza, pero en ese momento, la luz del cielo mostró que Dios estaba presente y que el tiempo de la ciudad se estaba agotando. 6. El mal se manifiesta violentamente. La noche ya había invadido la ciudad de Sodoma, pero la oscuridad más oscura no estaba en el cielo. Estaban en los corazones de los hombres. Después que Lot recibió a los 2 ángeles en su casa, algo se extendió rápidamente en la ciudad, como si una fuerza maligna les susurrara en cada oído, llamándolos a participar en algo repugnante. En breve, todos los hombres de la ciudad, desde el más joven hasta el más viejo, se reunieron a la puerta de la casa de Lot. ¿Y qué querían? Querían violar a los invitados. No preguntaron quiénes eran, no querían conocerlos, solo querían satisfacer sus deseos más bajos. Era como si toda la ciudad hubiera sido invadida por un espíritu de violencia y perversión. Estaban ciegos, pero aún así vieron lo suficiente para seguir su propio mal. Lot, desesperado, salió y cerró la puerta tras de sí, tratando de contener a la multitud. Sabía que estos hombres no eran comunes y corrientes. Intentó protegerlos. Y entonces, en una actitud extrema y que revela la desesperación de la situación, Lot ofreció sus propias hijas vírgenes, diciendo que podían hacer lo que quisieran con él, siempre y cuando no tocaran a los visitantes. Sí, es impactante, pero demuestra lo serio que fue el momento. Lot, que se había acostumbrado a la vida en Sodoma, ahora tenía que afrontarla de frente, el verdadero rostro de la ciudad donde has elegido vivir. La multitud se volvió aún más agresiva, y gritaron y se burlaron de Lot, diciendo: ¿acaso este extraño se cree capaz de juzgarnos? Te haremos algo peor que a ellos. Y comenzaron a empujar a Lot, intentando derribar la puerta. Pero en ese momento, los ángeles han actuado. Abrieron la puerta, arrastraron a Lot dentro de la casa y lo cerraron con llave. Y luego hirió a todos estos hombres con ceguera repentina y total. Caminaron a tientas en la oscuridad, tropezando unos con otros, confundidos, pero aún así no se rindieron. La Biblia dice que seguían tratando de encontrar la puerta, aunque no podían verla. Esto revela la profundidad de la corrupción. Eran ciegos por fuera, pero habían sido ciegos por dentro durante mucho tiempo. La maldad de Sodoma había llegado al límite, y ahora el cielo ya no miraba con paciencia,
La sentencia ha sido dictada. Dentro de la casa, los ángeles miraban con urgencia a Lot. Se acabó el tiempo. La destrucción era segura. Era hora de escapar, y rápidamente. 7. Intervención divina, los ángeles actúan. Después del violento intento de la turba y el cegamiento de los hombres de Sodoma, la atmósfera dentro de la casa de Lot se volvió tensa y silenciosa. La ciudad afuera aún murmuraba, confundida y ciega, tratando de comprender lo que había sucedido. Pero dentro de la casa, algo más grande estaba a punto de revelarse. Los ángeles, hasta ahora considerados simples viajeros, ahora se revelan completamente como mensajeros del Altísimo. Sus ojos estaban fijos, sus palabras directas. Ya no había tiempo para dudar. Miraron a Lot y dijeron con autoridad: ¿Tienen más gente aquí? Yernos, hijos, hijas, todos sus bienes en esta ciudad, sáquenlos de aquí inmediatamente, porque vamos a destruir este lugar. El clamor que ha llegado al Señor es tan grande que nos ha enviado a destruirlo. El juicio ya no era una posibilidad, fue una sentencia pronunciada. Lot, aturdido por la urgencia y la revelación, corrió hacia sus yernos, los prometidos de sus hijas, y trató de advertirles: levantarse, sal de aquí, el Señor destruirá esta ciudad. Pero ellos no lo tomé en serio. La Biblia dice que pensaron que estaba bromeando. Imagínense. Ante el mayor peligro de sus vidas, los hombres se rieron. Se habían acostumbrado tanto al pecado de Sodoma que se han vuelto insensibles a la verdad. Al amanecer, mientras la ciudad aún dormía en la oscuridad espiritual, los ángeles volvieron a hablarle a Lot, esta vez con más urgencia aún. Levantarse, toma a tu mujer y a tus 2 hijas que están aquí, para que no perezcáis cuando la ciudad sea destruida. Pero incluso con todas las advertencias, Lot todavía dudaba, quizás por apego, quizás por miedo, quizás por incredulidad. Así, en un gesto de misericordia que solo puede venir de Dios, los ángeles lo tomaron de la mano con su esposa e hijas y los expulsó de la ciudad. Sí, la misericordia de Dios los sacó cuando sus propias fuerzas fallaron, porque a veces incluso aquellos que han sido advertidos necesitan ser llevados en brazos. Y así fue que, justo cuando la ciudad estaba a punto de estallar en juicio, Lot y su familia escaparon, pero aún quedaba una orden esencial. Solo hay una condición para sobrevivir a la destrucción que se aproxima, y se probaría en la siguiente etapa. ¿Alguna vez has sentido que estabas escapando, pero con tu corazón atado al pasado? Si esta historia te dice algo, no lo mires en silencio. Escribe ahora en los comentarios: Dios, ayúdame a soltar. Porque quizá lo que escuchas hoy, esto es lo que tu alma ha estado pidiendo durante mucho tiempo. Y si conoces a alguien que también necesita dejar ir algo, envíale este video ahora. Este podría ser el mensaje que necesitas desesperadamente para dejar de mirar atrás y comenzar de nuevo. 8. El anuncio de la sentencia. El sol aún no había salido completamente en el horizonte. La ciudad de Sodoma dormía, pero el cielo ya había despertado con una frase. Los ángeles, que en ese momento conducían a Lot, a su esposa y a sus 2 hijas fuera de la ciudad, sabían que el tiempo se acababa. El juicio de Dios no vendría por casualidad ni por ira ciega. Vendría porque el clamor de la maldad de este país había llegado a los cielos. Mientras caminaban a toda velocidad, los ángeles dieron una advertencia clara y directa. Sus palabras resuenan como un trueno de misericordia y orden. Corre por tu vida. No te des la vuelta ni te detengas en ningún punto de la llanura. Huye a la montaña o serás destruido. Este fue el anuncio oficial de la sentencia. La destrucción ya no era una amenaza lejana, era inminente. El tiempo de la paciencia divina había terminado. El reloj en el cielo marcaba la hora de la justicia. Pero Lot, todavía temeroso y debilitado por la prisa, respondió:
No, Señor, no puedo escapar a la montaña. Podría morir en el camino. Aquí hay un pueblito cerca donde puedo escapar. Es pequeño. Déjame ir y mi alma vivirá. Aunque era frágil, Lot no rechazó la liberación, sino que buscando una alternativa más llevadera. Y, sorprendentemente, Dios aceptó la petición. Los ángeles dijeron: «Está bien, tampoco juzgaré a esta ciudad. Huye, porque no podemos hacer nada hasta que estés allí». Este pequeño pueblo se llamaba Broma, que significa insignificante, pero en ese momento se convertiría en el único refugio contra el juicio divino. Es importante entender, el juicio de Dios no es despiadado, es justo. La destrucción de Sodoma y Gomorra fue precedida de advertencias, intercesiones, visitaciones divinas e incluso llamamientos directos a los habitantes. Pero cuando el pecado se vuelve sistemático, colectivo e irreversible, Dios, como juez supremo, actúa. Y ahora, con Lot fuera de los límites de la ciudad, nada más podría impedir que el fuego cayera del cielo. La justicia estaba en camino, y la misericordia había recorrido las calles de Sodoma por última vez. 9. La urgencia de la salida. El cielo todavía estaba lleno de silencio. La ciudad de Sodoma, inmersa en su rutina pecaminosa, no se dio cuenta de que sería su último amanecer. Pero afuera, algo sagrado estaba sucediendo, una liberación en medio del juicio. Los ángeles, después de darle todas las instrucciones, continuaron exhortando a Lot: «Levantarse, toma a tu mujer y a tus 2 hijas que están aquí, para que no perezcas en la injusticia de esta ciudad». Mas Lote todavía estaba dudando. Sí, dudó. Y aquí la Biblia muestra algo muy humano: un corazón dividido. Lot sabía que se avecinaba destrucción, sabía que Dios estaba obrando, pero aún así sentía el peso de lo que estaba dejando atrás: tu casa, tus posesiones, tu historia, tal vez incluso tus yernos, que ignoraron la advertencia y decidieron quedarse. Fue una mezcla de obediencia y apego, de fe y duda, de miedo y esperanza. Y fue en ese preciso momento que la misericordia de Dios resplandeció con poder. La Biblia dice que por la misericordia del Señor, los ángeles tomaron de la mano a Lot, y de la mano a su mujer, y también de la mano a sus 2 hijas. Ellos no esperaron más. Literalmente los sacaron de la ciudad. Fue un momento de emergencia, un gesto divino que dice mucho. Dios, en su gracia, no solo nos llama, sino que también nos toma de la mano cuando nos fallan las fuerzas. Así que mientras Sodoma permanecía inconsciente de lo que estaba por suceder, Lot y su familia fueron rescatados de la zona de peligro y conducidos a la salvación. Pero la instrucción no era solo huir, se trataba de escapar a toda prisa. Sin mirar atrás, sin escalas, sin distraerse, la orden fue clara: el tiempo se había acabado, la ventana de la misericordia se estaba cerrando, y ahora la carrera era por la vida. Se salvaron, sí, pero aún faltaba un paso para que comenzara el juicio. Tenían que llegar a su destino final, fuera del alcance del fuego que estaba a punto de caer. 10. Una orden clara: no mires atrás. Lot y su familia huyeron. Sus pies pisaban el suelo todavía frío de la mañana, el viento soplaba en su rostro y su corazón latía con fuerza, una mezcla de miedo y esperanza. Pero había algo que los ángeles habían dejado claro, muy claro de hecho: sálvate, no te des la vuelta, no te detengas en el llano, huid a las montañas o pereceréis. No mires atrás. Parecía simple, pero en este orden había una prueba de corazón y prueba de desapego, un requisito de fe completa en lo que Dios estaba haciendo. Porque mirar atrás no significa solo girar la cara.
era una duda sobre la liberación. Se aferraba al pasado. Se trataba de querer preservar algo que Dios ya había condenado a la destrucción. Lot corrió y sus hijas le siguieron, pero detrás de él, la mujer vaciló. Quizás era el sonido lejano de gritos, o el recuerdo del hogar, o el miedo a perder todo lo que tenías, o simplemente curiosidad por ver qué pasaría. Pero en este momento crítico, ella miró hacia atrás. La Biblia no dice que se detuvo, no se dice que regresó. Solo eso mira, y en esa mirada había desobediencia, había incredulidad, había una conexión profunda con lo que Dios estaba destruyendo. Y luego ella se convirtió en una columna de sal, detener, estático. Se quedó allí como un monumento silencioso de advertencia. A medida que el juicio se acercaba a Sodoma y Gomorra, el cuerpo de la esposa de Lot se convirtió en un recordatorio eterno. No volvemos nuestro corazón hacia lo que Dios nos ha ordenado dejar atrás. Jesús, siglos después, la recordaría con una única y poderosa frase: acordaos de la mujer de Lot. Lucas 17:32. Porque cuando Dios llama, nunca volverá. Y mientras una vida quedó congelada por el pasado, otros 3 corrieron a ponerse a salvo. La destrucción estaba a punto de comenzar, pero ahora no había vuelta atrás. 11. La mujer de Lot desobedeció. La prisa era vital, se acabó el tiempo. Lot y sus 2 hijas corrieron con el corazón palpitante y la mirada fija en el camino, tal como los ángeles les habían ordenado. Pero algo pasó, algo que cambiaría todo en un instante. La mujer de Lot miró hacia atrás. Sí, ella miró, y con ese único gesto selló su destino. Quizás era una mirada de nostalgia. Tal vez fue el apego a lo que estaba dejando. Su hogar, sus amigos, la vida cómoda que había construido en Sodoma. O tal vez era el miedo a perderlo todo y el deseo de ver con sus propios ojos lo que Dios estaba haciendo. Pero la orden era clara: no mires atrás. Y cuando ella giró la cara, el juicio la alcanzó. La Biblia dice en Génesis 19:26, entonces la mujer de Lot miró hacia atrás y se convirtió en una columna de sal. No hubo ningún grito, no hubo tiempo para arrepentimientos. Ella se quedó allí petrificada, convertida en sal ante los ojos de su propio marido y sus hijas. Imagina este momento. Lot avanza, quizá tomado de la mano de sus hijas, y corre a través del valle. Se da cuenta de que su esposa ya no está con ellos. Gira la cara, y lo único que ve es una figura inmóvil, cubierto de cristales blancos, mirando hacia la destrucción. La mujer que caminaba a su lado ahora era una estatua. Fue el precio de mira hacia atrás cuando Dios te dice: sigue adelante. Su historia es tan significativa que Jesús, muchos años después, se aseguró de mencionar su nombre, no para contar la historia de su vida, sino para recordarle al mundo su fin. Acordaos de la mujer de Lot. Lucas 17:32. Porque el corazón dividido entre Dios y el mundo no puede salir entero. A la esposa de Lot se le dio la oportunidad de salir de la ciudad, mas la ciudad no salió de ella, y así se convirtió un símbolo eterno, una advertencia silenciosa para todos aquellos que persisten en mantener sus ojos fijos en lo que Dios ya ha decidido destruir. Mientras se convertía en sal, Lot y sus hijas continuaron su camino hacia la pequeña ciudad de Zoar. Y ahora, con los justos a salvo, el cielo estaba listo para responder a la maldad de la tierra. Escucha atentamente. No basta con escuchar esta historia. Hay momentos en que Dios habla y tú decides qué hacer con ello. Si sientes que esta palabra te afecta, no sigas como si nada hubiera pasado. Deja una señal. Escribe en los comentarios: hoy decido obedecer. Y si alguien me viene a la mente ahora,
Envíale este vídeo, no lo pospongas, no esperes más. A veces, solo un clic. Este es el primer paso hacia una vida transformada. 12. El juicio cae sobre Sodoma y Gomorra. El cielo ya no pudo contener la furia. La medida de la maldad había sobrepasado. Lot y sus hijas ahora estaban a salvo. En el pequeño pueblo de Zoar, y su esposa, mirando hacia atrás, se había convertido en una columna de sal. Ya era hora. Entonces de repente, no hay truenos, no hay advertencia en las nubes, no hay tiempo para el arrepentimiento. Dios ha actuado. La Biblia dice en Génesis 19:24, entonces el Señor hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte del Señor desde el cielo. Fuego y azufre. Este no fue un incendio común y corriente, no fue un fenómeno natural, fue un juicio sobrenatural. Imagínese el escenario. Las calles que una vez estaban llenas de celebración y orgullo, ahora estaban en llamas. Las ricas casas y las imponentes torres se desplomó en las llamas. Las tiendas, los jardines, los palacios, los mercados. Todo se volvió gris. La gente corría, gritaba, intentaba escapar, pero ya era demasiado tarde. Entonces el que se burlaba del justo clamó por ayuda. El que maltrataba a los débiles ahora era consumido por las llamas. No había ningún lugar donde escapar. No había manera de detener lo que había comenzado. El juicio quedó ejecutorio, completo, irreversible. Y no fue solo Sodoma. La Biblia dice que también fueron destruidas Gomorra, Adma y Seboim, todas las ciudades de la llanura. Incluso la vegetación, incluso la tierra misma fue quemada. Esta región, que anteriormente se describía como el jardín del Señor, Génesis 13:10, se convirtió en un desierto ennegrecido, tóxico y maldito. Y allá arriba, como un solemne observador, Abraham estaba allí. Sí, se levantó temprano por la mañana y fue al lugar donde había hablado con el Señor, y cuando miró las ciudades de la llanura, vio una espesa nube de humo que subía del suelo, como el humo de un gran horno. Fue la confirmación de todo lo que Dios había dicho. Abraham no se regocijó, no lo celebré. Él simplemente contempló con reverencia el peso de la justicia divina. Dios fue paciente, Dios había advertido, Dios había enviado ángeles. Pero los corazones endurecidos de estas personas se negaron a cambiar. Y luego el cielo respondió con fuego. Pero incluso en medio del juicio, la gracia brilló sobre Lot. No porque fuera perfecto, no porque lo mereciera, pero porque Dios se acordó de Abraham y por su intercesión salvó a Lot de en medio de la destrucción. Así termina la historia de Sodoma y Gomorra. No como un cuento antiguo, sino como una advertencia eterna. Cuando la maldad se convierte en una forma de vida, cuando se rechaza la justicia, cuando el pecado se celebra sin arrepentimiento, el juicio es inevitable. 13. Lot se refugia en las montañas. El cielo todavía estaba cubierto de humo cuando Lot, ahora sin su mujer y con sus 2 hijas, abandonó la ciudad de Zoar. Sí, ese pequeño pueblo al que había huido con permiso divino, también se había convertido en un lugar incómodo, tal vez amenazante, tal vez inestable, tal vez temeroso de que el mismo juicio cayera sobre él. Lot, perturbado, ya no me sentía seguro en ningún lugar. Su alma llevaba peso, lo había perdido todo. Su esposa, su casa, sus posesiones, su estabilidad, su comunidad. Todo lo que conocía quedó en cenizas. Él era ahora un sobreviviente, pero también un hombre destrozado. Por eso dice la Biblia que él dejó Zoar y se fue a vivir a las montañas. No en una ciudad nueva, no entre los demás, pero en una cueva, aislado, escondido, quizás por miedo, quizás por vergüenza, quizás por puro trauma. Lot subió de Zoar y se instaló en la región montañosa, y sus 2 hijas con él porque tuvo miedo de quedarse en Zoar.
y habitó en una cueva él y sus 2 hijas. Génesis 19:30. Lot, que había comenzado su viaje junto a Abraham, rodeado de rebaños, pastores y abundancia, ahora terminó en silencio, en un agujero en las rocas, solo con sus hijas. Y este escenario, una cueva, lejos de todo, lejos de todos, genera una sensación de dolor y reflexión. ¿Se salvó? Sí. Pero duele. Lo sacaron de su mente. Sí. Más llevaba dentro de sí las consecuencias de decisiones pasadas. Este momento de la historia nos muestra que no todos los saludos son cómodos. A veces Dios nos libera, pero el precio de lo que hemos vivido antes permanece con nosotros por un tiempo. Lot no murmuró, no hizo ninguna pregunta. Él simplemente aceptó su destino y se refugió. Allí, en las montañas, comenzó un nuevo capítulo, no de gloria, sino de supervivencia, y aunque hubiera escapado del incendio, el calor del pasado aún ardía en su memoria. 14. El amargo legado de Sodoma. La cueva en las montañas se convirtió en el nuevo hogar de Lot y sus 2 hijas. Allí, entre las rocas y el silencio, estaban lejos de la destrucción, pero también lejos de la esperanza. El pasado había sido quemado, el futuro parecía incierto y el presente era solitario. Las hijas de Lot, aisladas del mundo, llevaron consigo el peso del trauma. Habían visto a su madre convertirse en sal, habían perdido a sus prometidos, su casa, su pueblo, todo. Y en este momento de aislamiento y desesperación, comenzó a pensar de una manera distorsionada. La Biblia nos dice que se dijeron unos a otros: nuestro padre es viejo y no queda nadie en el país que venga a nosotros, como es costumbre en toda la tierra. Venid, demos a beber vino a nuestro padre y durmamos con él, para que podamos preservar descendencia de nuestro padre. Génesis 19:31-32. Sí, creían que el mundo había terminado, que eran las últimas mujeres vivas, y decidieron tomar una medida impactante: hacen beber a su propio padre para poder tener hijos con él. La primera noche le dieron vino a Lot. Él, ya debilitado, no me di cuenta de lo que pasó. La hija mayor estaba durmiendo con él. La noche siguiente repitieron el plan con su hija menor. Y así, de una relación incestuosa, nacieron 2 niños. Moab, padre de los moabitas. Ami, padre de los amonitas, 2 pueblos que más tarde se convertirían en enemigos constantes de Israel. Este episodio, incómodo y oscuro, es el fruto amargo que dejó Sodoma. Lot había abandonado la ciudad, pero los ecos de aquella cultura pervertida todavía perseguían a su familia. Decisiones apresuradas, miedo, falta de fe, falta de dirección. Todo esto generó consecuencias que se extendieron a lo largo de varias generaciones. Y aquí hay una lección profunda. Cuando no sanamos lo vivido, podemos repetir lo que odiamos. La historia de Lot termina sin mucha victoria. Se salvó, sí, pero su final nos enseña que ser salvo es solo el comienzo. También debe ser transformado. Las hijas de Lot no quisieron regresar a Sodoma, mas Sodoma aún vivía en sus recuerdos. 15. Una advertencia eterna. El humo ya se había disipado. Cenizas enfriadas por los vientos del desierto. Sodoma y Gomorra ya no existían. El valle, que una vez fue comparado con el jardín del Edén, era ahora un campo árido y muerto. Un recordatorio visible de lo que sucede cuando la impiedad se convierte en cultura y cuando el pecado deja de ser la excepción y se convierte en la regla. Pero la historia no se detiene en la simple destrucción. Termina con un eco, una advertencia eterna. La historia de Sodoma y Gomorra. No todo es fuego y azufre. Se trata del punto donde cesa la misericordia y desciende la justicia.
Se trata de cómo Dios, paciente y compasivo, da tiempo, envía señales, permite la intercesión, da advertencias, pero no ignora el pecado para siempre. Jesús, cientos de años después, se propuso citar esta historia, no una, sino varias veces. Él dijo: el día que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo y los destruyó a todos. Este será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Lucas 17, 29, 30. Es decir, el juicio de Sodoma es un anticipo del juicio final, un anticipo de lo que sucederá cuando el Señor regrese para juzgar al mundo con justicia. Pero ¿por qué esto nos importa hoy? ¿Por qué Sodoma no era solo una ciudad? Era un estado mental, un estilo de vida donde todo gira en torno al placer, el ego, la vanidad y la negación de Dios. Y esta misma cultura sigue vivo hoy en día en muchas formas modernas. La mujer de Lot se convirtió en sal, no por correr, sino por mirar con envidia. Su corazón todavía estaba apegado a lo que Dios quería destruir. Y es por eso que Jesús dijo: acordaos de la mujer de Lot, porque sabía que aún hoy muchos serían tentados a caminar con Dios, pero mirar hacia atrás. Esta historia nos invita a reflexionar. Fuimos parte de Sodoma sin darnos cuenta. Hemos ignorado las advertencias de Dios. Hemos avanzado, pero con el corazón estancado en el pasado. Sodoma ardió, pero Lot fue salvado, no porque fuera perfecto, sino porque Dios escuchó la oración de Abraham. Y también es una lección poderosa. Una sola intercesión puede cambiar el destino de alguien. La historia termina en el silencio de las montañas, mas su voz sigue, resonando hoy en día. Sodoma y Gomorra cayeron, mas la misericordia de Dios permanece. Sodoma fue destruida, pero su mensaje perdura, porque muchos hoy caminan como Lot, con miedo, con dudas, rodeado de oscuridad, y otros, como su esposa, con el corazón preso de un pasado que Dios ya quiere dejar atrás. Pero si estás escuchando esto, todavía hay una salida, todavía hay un camino, todavía hay una mano que te toma y te dice: corre, no mires atrás. Dios no cambia, y así como salvó a Lot, hoy Él quiere salvarte también a ti. Y antes de irte, haz una última cosa muy importante. Comprueba si ya estás suscrito al canal. A veces pensamos así, pero no es así. ¿Qué pasaría si este mensaje tocara tu corazón? Compártelo con alguien más, porque tal como lo necesitabas hoy, hay otros que también están a punto de mirar atrás y necesitan esta advertencia. No te quedes con esta palabra para ti. Sea un canal a través del cual Dios hable a los demás.